a Gina Vargas y a Carol Cotes sobre los informes nacionales de desigualdades y micrositio. Gina Vargas es enfermera y magíster en epidemiología clínica, microbióloga y magíster en salud pública, ambas adscritas al Instituto Nacional de Salud. También nos acompañará Andrea Rodríguez del Observatorio Nacional de Equidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Ella es epidemióloga, coordinadora del grupo Gestión del Conocimiento y Fuentes de la Información. Agradecemos, por favor, hacer silencio. Muchas gracias. De la Dirección de Epidemiología y Demografía del Viceministerio de Salud Pública. También nos acompaña la profesora Beatriz Caicedo, quien presentará el Atlas de Desigualdades Geográficas. Ella es gerente de Sistemas de Información en Salud, especialista en Sistemas de Información Geográfica, magíster en Epidemiología y PhD en Geografía. Es actualmente la jefa del Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública. También nos acompañará Silvana Bedoya, hablará de los sistemas de información geográfica, es gerente de sistemas de información en salud, especialista en gerencia de información de salud y magíster en epidemiología. También contaremos con la presencia de Dayana Jiménez, Juan Camilo Betancourt y Sebastián Bedoya, quienes hablarán de la página web del proyecto Inequidad y Clase Social de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública. Dayana es gerente de sistemas de información en salud y magíster en Ingeniería Analítica. Juan Camilo es gerente de Sistemas de Información en Salud y ambos trabajan en el proyecto. Moderará este panel Sara Cano, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Recuerden que cada uno tendrá 12 minutos para su intervención y que esperamos aproximadamente, faltando 15 minutos para las 12 del día, tener la intervención del viceministro de Salud, el viceministro de Salud y Protección Social de Colombia, el doctor Luis Alberto Martínez. Muchas gracias a todos por participar. Agradecemos a las personas e instituciones que están con nosotros en el auditorio y también a quienes nos acompañan vía Zoom y a través del canal de YouTube de la facultad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí estar en esta actividad académica, estar aprendiendo tanto de los invitados, así como de las personas que han tenido oportunidad de realizar intervenciones. Mi nombre es Beatriz Caicedo, profesora de esta facultad del grupo Epidemiología, y voy a mostrarles un proyecto de investigación que nosotros finalizamos en el año 2020 con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y del cual realmente me siento muy agradecida por las contribuciones de la doctora Karma, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y también con todo su equipo de estadísticos, geógrafos, etcétera, que fueron los inspiradores realmente de esto que estamos haciendo aquí, así como también el trabajo que en algunos momentos hemos hecho con el Instituto Nacional de Salud, con Carlos, con Carol, también sobre análisis geográfico de estos indicadores de salud. Entonces, aquí la presentación tiene el nombre de cómo la ciencia de datos la hemos puesto al servicio del monitoreo a la equidad territorial de los ODS en Colombia. Ay, este mouse está muy especial. Muy bien, entonces el proyecto parte con la evidencia de que a Colombia le fue muy bien en los objetivos del milenio, en la evaluación que se hizo en el 2015, logrando logros importantes en la erradicación de la pobreza, disminución en indicadores de pobreza, en indicadores de mortalidad infantil, incrementos en la educación, disminuciones en embarazo adolescente, estrategias para combatir el SIDA, etcétera. Sin embargo, aunque esos promedios nacionales lograron las metas, se presentaron o se observaron muchísimas diferencias a nivel subnacional. El progreso fue desigual a través de regiones, sean estas departamentos o municipios, en donde se configuraron enormes brechas geográficas.
Esto para cualquiera de los indicadores que hizo parte de la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por lo tanto, a partir del 2015 se generó una nueva agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un lema muy especial, y es lograr estas metas en salud, pero sin dejar a nadie atrás para el año 2030. Colombia se ha puesto súper juicioso en la tarea de incorporar las diferentes metas, objetivos e indicadores en los diferentes planes nacionales de desarrollo, en los planes territoriales de desarrollo y particularmente en el documento COMPES hace un énfasis en la necesidad de ese fortalecimiento estadístico y de los sistemas de información que permitan el monitoreo de los avances de Colombia en cada una de las metas de los ODS y también que permita la rendición de cuentas. De allí entonces, en marzo del 2018, se crea una página web, ODS.gov.co, que muestra ese monitoreo y los indicadores de salud con dos características principales. En esa página nosotros podemos encontrar para cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible un panorama general de cómo se encuentran cada uno de las metas y de los indicadores propuestos a nivel nacional y una visualización gráfica a nivel departamental. Entonces, ¿cómo va cada departamento con respecto a la meta del país? ¿Qué le hace falta a ese sistema de monitoreo? Un monitoreo a una escala subnacional diferente al departamento. ¿Qué pasa en los municipios? ¿Cómo van los municipios con los ODS? Indicadores confiables, dado que tenemos municipios con menos de 1000 personas, municipios muchísimo mayores, entonces necesitamos técnicas estadísticas que nos permitieran calcular con confianza estos indicadores de salud. Y finalmente, una perspectiva de análisis de inequidad desde lo geográfico. Como tanto ayer como hoy se ha hablado de inequidades, creo que es importante que nosotros tengamos claro qué es este análisis de desigualdades e inequidades desde la perspectiva geográfica. Entonces, ayer y hoy hemos hablado de que estas inequidades es cuando nosotros comparamos características de las personas y cómo es su situación de salud, qué pasa con la salud entre hombres y mujeres, qué pasa con la diferencia de salud entre personas de diferente etnia, entre personas de diferente nivel económico. La perspectiva geográfica lo que me permite entonces, primero, el término desigualdad geográfica me permite analizar diferencias en salud entre territorios. Entonces, la palabra simplemente desigualdad me lleva a mí a pensar en diferencias. ¿Qué diferencias hay en el territorio en los niveles de salud? Y para cualquier evento de salud que nosotros logremos crear en un mapa, vamos a encontrar que hay territorios con mayores valores del indicador de salud y otros con valores menores. Cuando nosotros ya incorporamos el concepto de inequidad, entonces ya tenemos que dejar de hablar un poco de esas diferencias entre territorios y ya pensar en cuáles son esas diferencias entre territorios que tienen algunas características. ¿Qué pasa con la salud en los barrios más pobres comparado con la salud en los barrios menos pobres? Entonces, aquí ya estamos hablando de diferencias entre territorios que se encuentran ligadas a las características de los territorios. Requiere igualmente pues emitir un juicio de valor de por qué este territorio genera que las personas que allí residan tengan mayores riesgos de salud. Entonces, nosotros creamos un proyecto que es el Sistema de Monitoreo y las Inequidades Municipales en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenía 4 resultados. La primera era hacer una estimación de indicadores para los años 2015-2017 a nivel municipal de cada uno de los indicadores del objetivo salud y bienestar. El segundo, poner disponible este sistema de monitoreo a través de una página web. Y tercero, crear una estrategia de comunicación de esos resultados de manera que no se quedara simplemente en la web, sino que lograran llegar a donde se formulaban políticas orientadas al logro de la equidad en los ODS. Y finalmente, un curso virtual que permitiera fortalecer capacidades a las personas encargadas de hacer análisis de equidad en los ODS y en especial encargadas de formular programas o políticas orientadas a mejorar las desigualdades.
La OPS entonces fue quien financió este proyecto y fue para nosotros muy especial cuando el proyecto lo catalogaron como una estrategia para fortalecer los sistemas de información para monitorear el cumplimiento de los ODS. Obviamente, de los 17 objetivos ODS, nosotros nos centramos solamente en el 3, que es salud y bienestar, que consta de 38 indicadores de salud, algunos de los cuales se describen allí en la gráfica, y nosotros hicimos análisis de 30 de ellos a través de la integración de datos que están disponibles en diferentes fuentes de información. Para el análisis de desigualdades geográficas, es decir, el análisis de las diferencias entre territorios en los niveles de salud, nuestra unidad de análisis fueron 1.122 municipios. Cada uno de los indicadores los representamos en mapas de cloropletas que representaron indicadores de mortalidad estandarizados para permitir esas comparaciones entre territorios que tienen diferentes estructuras de edad o de sexo. Y también utilizamos una técnica estadística de suavización que nos permitía mejorar las estimaciones de los indicadores para aquellas áreas geográficas que tenían muy poca población. También utilizamos estadísticos muy básicos para nosotros los epidemiólogos como medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Para medir las inequidades geográficas nos basamos en un manual que ya la OPS tiene descrito, que aquí está para consulta de quien lo desee, en donde con esa metodología pudimos hacer comparaciones en los indicadores de salud entre territorios con diferentes condiciones sociales. Entonces, simplemente utilizamos la diferencia y la razón, que son medidas simples de desigualdad, y como medidas complejas, el índice de desigualdad de la pendiente, que nos permitía comparar qué pasa en el indicador de salud en municipios más pobres de Colombia comparados con municipios menos pobres. Y para la representación utilizamos gráficos y algunas tablas. ¿Cómo va Colombia entonces en los ODS? Hasta el 2017, este trabajo hay que actualizarlo, pero para el 2017 nosotros entonces veíamos que los indicadores de salud y bienestar a nivel de Colombia, a nivel promedio, Colombia va bien en el logro de esas metas. Las metas son las que están en color rojo. Para los indicadores, que aquí seleccionamos algunos de los 30 indicadores ordenándolos según el ciclo de vida, pues Colombia va en esa carrera de lograr las metas establecidas por el gobierno. Pero cuando nosotros miramos cómo van los municipios, vemos que hay algunos municipios con menos avance en ese logro. Entonces, igualmente encontramos desigualdades geográficas en el avance de los municipios de Colombia para varios de los indicadores claves de la salud y el bienestar. Y cuando comparamos estos indicadores en los niveles de pobreza de Colombia, vemos que como que coincide. Territorios más pobres están siendo con mayores mortalidad materna, mayor mortalidad de menores de 5 años, de mortalidad por SIDA, etc. Los Equiplots nos permitieron asimismo evidenciar que tenemos diferencias también por zona urbana y rural. Por ejemplo, indicadores como mortalidad cardiovascular es más común en la zona urbana, pero indicadores como la mortalidad materna es claramente mayor en la zona rural. Asimismo, por estratificadores como la pobreza, también encontramos grandes diferencias entre municipios más pobres y menos pobres para la mortalidad materna, en donde los municipios en el quintil más pobre, el riesgo de mortalidad es mucho mayor. Entonces, aún nos queda en estos 8 años que faltan por terminar los ODS, por lograr las metas, nos falta cerrar brechas entre territorios más pobres y menos pobres. Nosotros pues quedamos contentos con esta cantidad de gráficos, de mapas, etcétera. Si esto no se usa donde se toman decisiones, esto realmente no sirve para nada. Entonces, nos diseñamos una
de cómo comunicar esos resultados, como los que usa la estrategia Countdown 2030, en donde para cada departamento generamos información concreta con unos textos que describen en forma simple, no científica ni académica, cuál es la situación de cada municipio y de cada departamento, y para sus municipios cuál es su situación en términos de desigualdades geográficas, de inequidades geográficas. Hicimos este boletín de 4 páginas y para cada una de los indicadores de ODS, es decir, 30 boletines adicionales en donde describe a nivel nacional cuál es la situación de los municipios de Colombia para cada indicador. Asimismo, la página web que invito a que visiten, en donde se encuentran disponibles todos los mapas que tienen que ver con estos 30 indicadores de salud, así como también descargables y la información descargable en Excel para que pueda ser utilizada en otro tipo de análisis, y una calculadora que permite estimar medidas de desigualdad simple y compleja para cada uno de los indicadores. Y también en esta página web se pueden descargar los boletines. Y finalmente el curso, que también es gratis, 100% virtual y autogestionable y certificable, en el que se puede aprender cómo analizar desigualdades geográficas. Bueno, hay muchos retos, ¿cierto? Como una actualización bienal de esta herramienta, aprender o fortalecer capacidades para analizar datos de encuestas nacionales que nos permitan generar estos indicadores, integrar bases de datos, mejorar la disponibilidad de datos a escalas geográficas pequeñas. Hasta ahora el municipio es la unidad geográfica más confiable con la que se cuenta con información, pero uno esperaría tener información de mortalidad, información de incidencia de enfermedades, donde la variable barrio, la variable comuna esté disponible de manera confiable para todos los registros. También es necesario las técnicas de análisis cuantitativas para corregir el subregistro de alguno de los indicadores. Bueno, esta es entonces como nuestra apuesta. Agradezco a Karma ahora aquí que personalmente, quien realmente fue quien inspiró esta iniciativa, al equipo del INS, con quien tuvimos la oportunidad de fortalecer muchas habilidades cuantitativas para esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, primero va a ir Carol. Bueno, yo aprovecho también para ir saludando. Realmente para nosotros como equipo del Observatorio Nacional de Salud es muy grato y además estimulante poder estar en este espacio que, digamos, hace rato no podíamos tener también por razones de pandemia. Agradezco a Gabriel y al equipo de la Universidad de Antioquia por considerarnos para el proyecto de investigación que están llevando a cabo, y pues a Gabriel y al profesor Oscar por el impulso y la motivación para la reactivación de la red y que este encuentro se pudiera dar. Bueno, voy adelantando un poco. El propósito de mi presentación es hacer como un recorrido por los análisis que ha hecho el Observatorio Nacional de Salud en relación con las desigualdades y la inequidad en salud. Inicialmente pensábamos en el marco del panel que la presentación solo fuera de una herramienta que presentará Gina, pero en la reflexión dijimos, bueno, ahí hay unos análisis que también son herramientas y que ya están, que son herramientas para el debate público, y también para mirar, bueno, qué más se puede hacer y para la acción, y también, digamos, una reflexión sobre el papel de una dirección del Observatorio Nacional de Salud de un instituto tan importante como el Instituto Nacional de Salud. Bueno, la idea es hacer un recuento muy rápido sobre los ejes de desigualdad y métodos de análisis de los informes del observatorio, un balance muy rápido por temas de tiempo de los principales resultados y una reflexión final sobre los avances y retos en el marco de la gestión de conocimiento para incidir en las desigualdades sociales.
¿Cómo se ha aproximado al observatorio el análisis de desigualdades? Bueno, a través de análisis que incluyen ejes de desigualdad como el género, la situación socioeconómica, territorio, el conflicto armado, la clase social y la etnia, que ya con las presentaciones de ayer de la profesora Janet y el profesor Joseph sabemos que es un reto adicional entender de mejor manera el concepto de etnia y raza. ¿A través de qué metodologías? Pues se han hecho análisis de carga de enfermedades agregados, hemos usado las medidas de desigualdad simples, complejas, hemos hecho análisis un poco más complejos pues, con medidas de asociación pues, de la epidemiología tradicional. Hemos aproximado, hemos intentado construir índices temáticos principalmente para aproximarnos a los análisis territoriales de las desigualdades, como el índice de intensidad del conflicto armado y un índice de acceso potencial y real a los servicios de salud. También hemos hecho aproximaciones desde métodos cualitativos, intentando profundizar en algunas temáticas a través principalmente de estudios de caso. También se han hecho análisis de políticas públicas y algo importante es un intento de tener una solidez conceptual, que precisamente creo que es la razón de que estemos hoy acá. Y ese intento, un mecanismo que hemos usado es precisamente el vínculo con distintos actores, el vínculo con la academia, el vínculo con expertos, porque nosotros realmente somos un equipo pequeño de profesionales y no tenemos un conocimiento amplio de todos los temas, entonces creo que eso ha sido importante para el Observatorio Nacional de Salud. Que hemos evidenciado a través de los distintos análisis, pues unas evidencia de amplias brechas y gradientes sociales en muchos eventos de interés en salud pública según medidas de posición social como nivel educativo, nivel de riqueza, a nivel individual y a nivel ecológico también, pues no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo. También hemos evidenciado desigualdades según etnia. Acá, digamos, hay una limitación importante y es en términos de la información y nosotros consideramos que eso en sí mismo también se constituye en una inequidad. El análisis de clase social que mostró y bueno, que se hizo en el marco también de la red latinoamericana de investigación en clase social y salud y que mostró, por ejemplo, cómo campesinos, obreros agropecuarios, trabajadores domésticos tuvieron peores resultados en condiciones de vida y en algunos desenlaces de salud que se pudieron medir. Y las mujeres, por ejemplo, tuvieron en todas las posiciones de clase social la peor autopercepción en salud. Un análisis del conflicto armado y desenlaces de salud que evidenció unas profundas desigualdades según quintiles municipales de conflicto armado y pues ahí hay una evidencia clara de cómo el conflicto armado es un determinante fundamental de la salud y de las desigualdades en salud en Colombia. También hay un análisis sobre desigualdades en acceso a servicios de salud a través de un índice potencial de acceso a servicios y un índice real de acceso a servicios. Este análisis se hizo en 2019 y consideramos que por temas de pandemia tuvo poca divulgación, pero es una herramienta que está ahí también para ser revisada, discutida y que también tiene unos resultados importantes que muestran unas brechas, digamos, dramáticas en términos de acceso a servicios y de su relación con la mortalidad evitable. Este informe tiene un análisis de la mortalidad evitable asociada exclusivamente a los servicios de salud. Consideramos que es digamos, una herramienta que también está ahí para avanzar en la discusión.
Durante la pandemia hicimos 2 informes que también mostraron unas amplias brechas, varios de los análisis, tanto en efectos directos como indirectos de la pandemia, y es un recurso, un insumo que también está ahí presente. Bueno, ahora sí, digamos que avances en términos del análisis de desigualdades en estos 9 años de funcionamiento del Observatorio Nacional de Salud. Hemos adquirido una capacidad metodológica y de manejo de grandes volúmenes de datos que creo que es importante también a la hora de desarrollar estos análisis. Hemos logrado mostrar una evidencia de desigualdades socioeconómicas y territoriales. La construcción de índices ha sido también importante para aproximarnos un poco a la idea de territorio. También hemos hecho un esfuerzo en usar métodos simples que intenten aproximar el monitoreo de las desigualdades. Uso de variables que pueden aproximar a ejes de desigualdad a partir de la información disponible. Digamos, teniendo en cuenta también que por el mandato nosotros debemos usar información oficial. ¿Qué hemos intentado hacer? Aprovechar el recurso, digamos, de la mejor manera posible. También aproximación, análisis cualitativo desde una mirada crítica. La categoría de clase social, que yo creo que todo el proceso que se llevó para la realización del informe se constituyó también en una generación de capacidades para el equipo mismo del observatorio. Y creo que es algo clave y es la interacción con diferentes actores como la academia y otras entidades. Por eso apreciamos mucho este escenario de encuentro y de reactivación también de la red. Y el fortalecimiento también que hemos, digamos, avanzado en procesos de apropiación social del conocimiento. Y retos pues también hay muchos. Partimos de esta pregunta recuerdo que la mencionó el profesor Carla Montaner al final del último seminario que hicimos en 2015, y es si era ético continuar midiendo desigualdades sin explicarles. En ese momento nosotros medíamos desigualdades con un intento de explicación más documental, y decíamos sí, tenemos que seguir haciendo. La respuesta en este momento no es ético seguir midiendo desigualdades sin intentar explicarlas. Es necesario, sí, conocer la magnitud, que creo que pues ya hay un conocimiento amplio de la magnitud de las desigualdades en el país, pero es necesario avanzar en las explicaciones profundas y de lo que se discutió ayer, de esos mecanismos de producción y reproducción de esas desigualdades. Continuar para el observatorio fortaleciendo los marcos teóricos y la incorporación de perspectivas críticas. Digamos que la coyuntura actual y también en relación con el panel de esta mañana, a nosotros creo que nos va a permitir una mayor amplitud en relación con esto, porque como mencionó Karma también, pues nosotros hacemos parte de una entidad del gobierno, y pues eso está regido también por ciertas normas y líneas de política, pero creo que pues estamos en una coyuntura que nos amplía la posibilidad de digamos, de tener estos marcos más críticos de análisis. Continuar impulsando la apropiación social del conocimiento. Las desigualdades por género, territorio y etnia deben ser abordadas en sus explicaciones con mayor profundidad. Consideramos que las condiciones de empleo y trabajo requieren ser abordadas. Y desde una mirada, o sea, la categoría clase social también permite un avance al respecto.
Y el trabajo con fuentes de información oficiales implica un reto también para nosotros. Es posible que sea necesario pensar en repensar también las fuentes de información, pensando en las posibilidades de explicación. Creo que es importante también, y lo mencionaba ayer Oriel, hacer análisis de impacto de políticas en términos de reducción o eliminación de las desigualdades sociales. Por último, pues el Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud, desde su mandato y capacidades y desde su compromiso ético y político, continuará comprometido con los análisis que aporten al debate democrático para lograr transformaciones orientadas a alcanzar una sociedad más justa y en paz. Gracias. Invitamos a pasar a Gina. Buen día a todos. Yo soy Gina Alexandra Vargas, trabajo en el Observatorio Nacional de Salud y el propósito de mi presentación es mostrarles el micrositio de las redes de conocimiento en salud pública. También con el propósito de incentivar la inscripción a este sitio y se pueda trabajar en la generación y el establecimiento, pues digamos, la inscripción de la red de clase social en el micrositio, del instituto, del observatorio. Perdón, ¿cómo hago para pasar? Gracias. Siguiente, por favor. Como antecedente muy sencillo, pues tenemos que el Observatorio Nacional de Salud, pues desde el 2013 a través pues de la función que se le dio de gestión del conocimiento en salud pública, se empezó a generar o empezó a gestionar la red de conocimiento en salud pública. Para su momento se identificaron 230 actores que en el país estaban haciendo la gestión del conocimiento y aporte de información para la toma de evidencia en salud. Ese fue como un primer ejercicio para posteriormente, desde 2018, empezar a evidenciar. Vimos que era importante evidenciar cómo esas entidades o esos actores que pueden ser personas o entidades estaban teniendo una interacción. Vimos que era necesario como medir esa interacción. Y es el trabajo que se ha venido haciendo desde 2018 a través de la especificación de las redes, pues generando unas redes concretas y de manera colaborativa con los actores de las redes poder estar generando, organizando la información para aportar esa información, organizarla para el aporte a la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Esta diapositiva sencillamente pues para recalcar que el trabajo de las redes es un trabajo colaborativo, que es un trabajo que no viene jerárquico, sino sencillamente se trata de un grupo de pares, como les digo, que pueden ser personas o entidades que mediante el establecimiento de relaciones de confianza pues se pueden, tratamos de conjuntamente organizar la información y hacer una difusión efectiva de esa información entre nosotros y hacia afuera, digamos también incentivando y ponerla a disposición pues de quienes requieren usarla. Siguiente, por favor. Desde ese 2018 hasta ahora han habido algunos avances, como la creación de un espacio virtual de redes específicas. Ya digamos pues tenemos, en un principio teníamos la red de salud pública, pero en este momento pues se han caracterizado unas redes más específicas y para eso se diseñó un micrositio, ya vamos a mirarlo. Se ha avanzado en la realización de convenios y alianzas estratégicas. Se ha trabajado y se ha avanzado en el análisis de las interacciones entre las redes. Por ejemplo, en este caso, de manera específica de malaria, porque también es importante medir qué tan cohesionados estamos como red, cómo yo como entidad me siento o estoy más cercano a los análisis que está haciendo otro actor de la red, como les digo, sea una persona o sea una entidad. Se está haciendo continuamente por la vinculación a la red de salud pública de nuevos actores y se está haciendo la actualización permanente del mapa de interacciones de los actores de la red
que ya vamos a mirar esa parte, cómo, digamos, cómo ustedes también pueden hacer uso de esa información. Siguiente, por favor. Estas son las redes que en el momento ustedes se encuentran en el micrositio, pues como ven ustedes hay redes pues en varios temas como malaria, en salud materna, en seguridad y salud en el trabajo, bueno, las redes que vemos ahí. Siguiente, por favor. La idea realmente es poderles mostrar el micrositio, entonces, qué pena, ¿me puedes ayudar entonces con, no sé cómo acceder al Google? Gracias. Entonces, les voy a mostrar cómo llegar al micrositio de las redes. Esta es la página del Instituto Nacional de Salud. Entonces, si nos vamos por ¿qué hacemos? Acá vamos a la parte de Observatorio Nacional de Salud. Tenemos la página del observatorio y acá van a encontrar el link que nos lleve a las redes de conocimiento. Acá van a encontrar pues la explicación un poco más formal de qué es una red, un video que pues los invito a que lo puedan mirar, que nos explica pues de una manera muy didáctica qué es una red y cuáles son los propósitos de la gestión del observatorio en la gestión de las redes, y la invitación directa de este momento del observatorio a tanto las personas que estamos aquí como a las personas que están en la virtualidad es que se registren para que de alguna manera todos quedemos en contacto, quedemos caracterizados y podamos a través y se pueda iniciar un poco, empecemos a tener el contacto de manera conjunta para el tema específico de clase social y salud. Si ustedes le dan a este link de regístrese, les va a pedir unos datos personales, la entidad a la que pertenecen y a vuelta de correo van a recibir un usuario y una clave y, una clave y una encuesta. En esa encuesta, pues, la invitación es que ustedes, si tienen interés en las otras redes que existen o a la red, digamos, sombrilla que es de salud pública, se puedan inscribir, pero hay un espacio específico que se abrió para clase social y salud, para que a través de ese link, pues, digamos, podamos empezar a estar conectados y empezar a tener un contacto, digamos, como interesados en el tema de la red. Esto es una parte de la invitación. La otra parte es mostrarles el micrositio. Acá, un poco más abajo, donde dice redactores. Entonces, la idea es mostrarles la información que nosotros analizamos mediante la información que se está obteniendo de los actores de las redes. Entonces, el observatorio tiene categorizado por dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, como ustedes lo ven ahí, y si queremos mirar, por ejemplo, los actores que en este momento están trabajando, por ejemplo, sobre salud y ámbito laboral. Obviamente, digamos, estas categorías que están del plan decenal están en espera pues, de ser actualizadas en miras al siguiente plan decenal, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos mirar acá es, perdón, yo lo subo un poquito, acá es de esa red algunas métricas que tenemos para saber qué tan cohesionados somos como red, como actores, qué tan grande es la dimensión de la red, cuántos actores se tienen y cuánta interacción hay entre esos actores. Esa medición se hace a través del análisis de todas las publicaciones pues, que los actores muy amablemente nos facilitan para poder hacer unos análisis de texto y mirar qué tanto nos estamos referenciando y qué tan cercanos estamos los unos de los otros, para saber yo, por ejemplo, como Universidad de Antioquia, qué tan cerca estoy o qué tanto me está referenciando el DANE o qué tanto me está referenciando el ministerio o a su vez el ministerio o la Universidad de Antioquia, qué tanto está referenciando otros actores. Mediante esos análisis de texto, entonces, pues se sacan estos indicadores que me indican el tamaño de la red y qué tan cohesionados somos, y dentro de esa red, yo como por ejemplo Universidad de Antioquia, qué tan popular estoy siendo dentro de esa red, qué tan cercano
estoy a los otros actores de la red. Entonces creo que esta información pues es interesante para ustedes también como red y es a lo que en un mediano plazo uno podría esperar en el escenario que pues estemos, digamos, nos inscribamos para el tema de clase social y podamos estar aportando la información allí. Acá hay otra parte, como ustedes ven, esta información me da este gráfico que básicamente, perdónenme que no alcanzo a ver bien, pero digamos están acá están todos los actores que están trabajando en el tema de salud en el trabajo, gracias, y si yo me paro en cada uno de esos actores, que como les digo pueden ser personas o entidades, puedo mirar qué tan fuerte es esa relación con los demás actores de la red. Esa medición yo la puedo mirar acá. Por ejemplo, yo acá puedo mirar con quién me estoy hablando, con quién estoy teniendo relaciones de esa red específica de salud en el trabajo y, por ejemplo, acá puedo filtrar, busquemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el Banco de la República, cuando yo lo filtro acá en esta parte que dice red DESTE, quiere decir es el Banco de la República a quién está mencionando. Y entonces me dice a quién está mencionando en este tema específico de salud en el trabajo esta entidad. Y digamos, qué tan enfatizada está el enlace, me dice qué tan fuerte o qué tan menos fuerte está la relación con esas otras nodos de la red. Pero al contrario, si quiero ver por quién estoy siendo mencionado, a ver, miremos esta. Bueno, una que tal vez tenga más. Por ejemplo, esta. Entonces, como ustedes ven, otra ventaja es que ustedes ahí pueden encontrar todos los nodos, o sea, personas y entidades que están aportando digamos, información al respecto de ese tema. Entonces, por ejemplo, para esta entidad, para la agencia, ¿qué dice ahí? Perdón, que no alcanzo a ver bien. Exacto, quiere decir es por quién es mencionada y qué tan mencionada es por las otras entidades. Digamos que es una manera también de organizarnos, empezarnos a tener como, no un vínculo más formal, pero sí una manera de poder organizar nuestra producción de cara a un tema en particular. Y como les repito, la invitación del observatorio en esta oportunidad es que nos registremos y chuleemos tanto los temas que ustedes están interesados, pero hay un campo específico para clase social y salud. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Le damos paso a Silvana, por favor. De antemano, muchas gracias por la invitación. Aquí les voy a contar como un poco de mi experiencia en diferentes consultorías, en donde he utilizado el análisis espacial y la información geográfica que a veces no percibimos para poderla incluir en el análisis de desigualdades y poder hacer acciones en campo de manera inmediata. Todos los ejemplos que van a ver el día de hoy fueron implementados tanto en temas de COVID como en temas de vacunación y también en otros temas en donde a través de recursos de cooperación internacional, porque hay muchos recursos de cooperación internacional y aquí voy a hacer esta invitación, de que muchos de nuestros municipios que tienen las mayores desigualdades tienen equipos en territorios que son muy débiles y estos equipos en territorio que son muy débiles no tienen la capacidad de generar proyectos, no saben escribir. Entonces se pierden miles de recursos en cooperación internacional para que sean apoyados en temas de grandes desigualdades como materno-perinatal, de desnutrición, salud mental, cardiovasculares, prevención de las violencias, violencias de género, entre otros. Así que esa es una de las grandes invitaciones y no solamente a eso, sino que también utilicemos información que a veces no percibimos y dentro de ellas tienen que ver, a veces decimos que no tenemos muchos datos, por ejemplo, de población indígenas, pero tenemos el mapa cartográfico de todos los resguardos indígenas que tenemos. ¿Por qué no traslopar capas de información y poder extraer a través de sistematización
lo que hay detrás de esa otra capa y poder hacer análisis específicos en ellos. Entonces, un poco también mi invitación es a eso, a utilizar información de vías, que también la utilizamos, por ejemplo, para calcular las distancias a una unidad de cuidados intensivos, no solamente en kilómetros, sino también en horas, de cómo eran esas desigualdades y poder empezar a gestionar programas aéreos sociales, en donde los lugares no tienen este tipo de recursos que se pueden gestionar a través de recursos de cooperación. Entonces, mi conferencia va muy enfocada a la acción de las desigualdades en la implementación como tal. Entonces, aquí recordemos un poco, y creo que ya lo hemos visto en estos 2 días, un poco cuál es la información que debemos capturar en temas de desigualdad. Ya tenemos muchos datos abiertos y dentro de esos datos abiertos tenemos la información del IGAC. Utilicemos mucho, a veces se nos va de nuestra cabeza en la salud pública lo que es la planificación territorial. Se nos olvida el catastro multipropósito, se nos olvida la información de catastro, en donde tenemos información muy importante que traslopada con información de indicadores de salud o indicadores que miden las desigualdades, dentro de ellos que tenemos una liberación muy importante del DANE, que fue el IPM por manzana, podemos mejorar muchísimo algunas acciones territoriales dentro de los territorios. Entonces, dentro de esto nos va a permitir poder hacer información para la acción, pero mucha gente me dice, ¿qué aplicativos necesito para hacer análisis espacial de sistemas de información geográfica que me permitan puntualizar un lugar? Podemos utilizar desde los más costosos hasta los más económicos. Y ahora en la era de la tecnología tenemos acceso libre a información y también acceso a aprender a codificar datos. Y también tenemos profesionales que participamos en redes de conocimiento, sobre todo en temas de programación y análisis de Machine Learning o otros tipos de análisis, o análisis geográfico a través de herramientas como notebooks, que son como libros colaborativos en Python, las herramientas más básicas. A veces en nuestras facultades, y lo digo porque esta es mi casa desde la tecnología, esta casa me recibió desde muy pequeña y aquí aprendí mi gran mayoría de conocimiento. Pero hay una cosa importante, a veces nos centramos en enseñar el software pagado. ¿Será que Bojayá tiene acceso a SPSS? ¿Será que Bojayá tiene acceso a un ArcGIS Pro? Cierto que no, y ni siquiera las personas que están en ese territorio lo hacen. Entonces, mi invitación también es a usar mucho software libre, dentro de ellos uno de los que yo más uso es QGIS y también herramientas de programación para que territorios que no tienen con qué, porque yo he estado en pandemia. Como epidemióloga de campo tuve la oportunidad de viajar por casi todo el país y me di cuenta de todas esas grandes diferencias que hay. Entonces, utilicemos software libre que nos permita comunicar mejor a las personas. Saber diferenciar los formatos geográficos, y aquí ya tenemos liberaciones incluso de Copérnico. Los que no conocen las imágenes de la NASA, empecémoslos a usar. En salud pública son geniales. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Amazonía en estos momentos, en donde está totalmente incendiada, nos va a generar problemas de calidad de aire que vienen para el mes de noviembre 15 con predicciones espaciales. ¿Y qué genera esto para las personas menores de 5 años y los mayores de 65? Y tenemos el análisis espacial para poner la capa, mirar en qué tiempo va a llegar para poder hacer acciones de salud pública inmediatas para las ciudades capitales en efecto que van a tener este tipo de acciones. ¿Dónde consigo los datos? La gente dice, Silvana, ¿por dónde conseguimos los datos? Les recomiendo una de estas, el IGAC, y además de eso, la primera que tienen ahí arriba, que es Human Data, que es el lugar donde miles de colaboradores de ciencia de datos, de análisis geográfico, ponemos información. Inclusive ya está calculado a nivel de punto toda la densidad poblacional mundial. ¿Qué hacemos con la densidad mundial? Podemos hacer capas de densidad y con las capas de densidad podemos hacer análisis tipo raster de muchísimas cosas y poder determinar desigualdades sociales, en dónde ir, en qué momento, a qué hora y dónde centralizar en realidad los recursos necesarios. También los centros hub. Mucha gente no sabe cómo usar los centros hub de información espacial y aquí uno de ellos, de los más grandes, es por ejemplo el de ArcGIS y es libre para todos. ¿Qué es un centro hub? Hagan de cuenta que es el acceso a un disco duro de cualquier entidad en donde yo puedo extraer la información. Muchas veces los datos no están en una página web, no están en datos públicos que dicen, ay, aquí es el dato público.go.co. Están en los hubs, ahí están, dispuestos para que nosotros los usemos. Entonces mi invitación hoy es para que los empecemos a utilizar.
Yo siempre he sido un topo de datos y quienes me conocen, pregúntele a Silvana que ella sabe dónde está. Entonces, aprendan a ser multiplicadores de saber dónde están los datos, cómo están para poderlos usar. Porque aquí hay otros gratuitos, yo ya estoy usando mucho imágenes de satélite, sobre todo en temas de salud para priorización. Y lo he hecho como consultora en la Gobernación de Antioquia para la Agenda Antioquia 2040, para la elaboración de la RAP, que son unidades administrativas con otras regiones, por ejemplo, como Caldas, San Andrés y con el Chocó, para poder potencializar proyectos que a veces nos entregan información que no conocemos. La gente le gusta entregar información geográfica de forma tal de que otro no la pueda leer. Yo siempre he sido muy abierta a que todo el mundo aprenda a hacer lo que yo sé hacer, porque entre más sepamos, más vamos a ayudar a muchos más municipios y van a pasar dificultades mucho menores que otros. Hay una cosa que se llama, este portal, para que le tomen la foto, es donde ustedes pueden convertir archivos que son complejos a lenguaje simple tipo Shape. Es decir, que lo pueden manejar de manera cartográfica y lo pueden utilizar para otros análisis sin tenerle que decir a un experto en sistemas de información geográfica que lo haga. ¿Cuáles son los procedimientos básicos? Ustedes ya lo han visto, lo mostró incluso Beatriz, las coropletas, que son estas. Pero, por ejemplo, este mapa temático, que son los esquemas de vacunación a febrero del 2022. Tenemos estos que les llamamos kernel de calor, hay gente que les dice densidades de calor, este es un nombre correcto, hay gente que le dice puntos calientes, en donde podemos identificar zonas por kilómetro cuadrado. Tenemos los análisis de clúster que son realmente buenos después de hacer esos análisis de estandarizar todas las tasas, porque me permiten ver las focalizaciones de los territorios. Miren, por ejemplo, en esta que son, creo que son las enfermedades cardiovasculares. Miren cómo está dividida en nivel territorial, las partes negras en donde uno debería empezar a hacer focalizaciones, pero normalmente vemos focalizaciones primeramente en las ciudades capitales. Aquí miren, por ejemplo, y esta fue una intervención cuando yo trabajaba en Medellín, en donde como en temas de violencia sexuales empezamos a reducir, porque a veces la gente utiliza medidas como proporciones y no utiliza tasas ajustadas y toma decisiones con proporciones en vez de tomar decisiones con tasas, que es la que me dice realmente cuánto está afectando poblacionalmente un territorio. Entonces esa es otra de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Otro que es muy bonito, sobre todo en temas de violencia, y es decirle a la gente cada cuánto se encuentra una violencia sexual en la calle. Aquí, por ejemplo, hay que cada 100 metros tú te encuentras en Medellín una persona con violencia sexual. Es más fácil dar información, educación, comunicación, diciéndole cada media hora que usted camina, cada media cuadra que usted camina se va a encontrar con una víctima de violencia sexual, y en realidad eso le va a llegar mucho más para poder activar una ruta. Las distancias en promedio de los casos, cuánto se demoraban más en malaria para poder mejorar temas de malaria complicada, por ejemplo. Y tenemos otros ejemplos combinados que nos han servido mucho, por ejemplo, en la ciudad de San Andrés, que son análisis de superposición de capas, en donde yo puedo focalizar puntos, en donde puedo disminuir los casos, donde puedo capturar, por ejemplo, qué puede estar afectando la malaria, que son información, por ejemplo, ambiental, que ya está liberada. Cuando contemplamos a veces la información cartográfica, siempre pensamos es en el indicador, en el dato específico, para la información geográfica que podemos utilizar mucho para desigualdades. Yo tengo un repositorio para todos, yo le decía a Beatriz, el que quiera acceder a ellos para hacer análisis espaciales con Python en tipo Colab Notebook, los pueden hacer. Simplemente me escriben a mi correo electrónico y yo les comparto esa carpeta para que aprendan Python y aprendan a mapear de manera sencilla para territorios que incluso solamente tienen un poco de acceso a internet, en donde pueden hacer este tipo de análisis que lo hicimos, por ejemplo, para calidad de aire y uso de bicicletas, en donde les puede servir mucho para centralizar por qué lugares hacer vías de bicicletas o no, ¿cierto? Procedimientos avanzados, que son análisis multicriterio, donde yo junto un montón de capas. Este fue un ejercicio que hicimos para USAID, para distribuir $4 millones en vacunación en apoyo al país, y en donde se pudieron focalizar a través de todas estas capas que ustedes ven acá. Miren que es solamente un mapa con un montón de capas y un análisis estadístico avanzado, en donde yo les podíamos decir en qué municipios podrían intervenir y se pudieron mejorar las coberturas de vacunación cuando ellos ni siquiera tenían personal para vacunar en esos territorios porque eran kilómetros muy distantes. En pandemia ocurrió lo mismo cuando al inicio de la pandemia en Barranquilla y en Cartagena, cuando la mortalidad empezó a crecer, hicimos este análisis con múltiples capas
información de Coronado, información del IPM por manzana, información espacial, de las carreteras, de las vías, y un ejercicio muy bonito que se hace en calidad del aire, que es la intervención donde estaban los casos y poder disminuir la mortalidad. También distancias euclidianas para calcular en horas los tiempos con información de vías, con información de derrumbes, que también ese hub está abierto y yo me puedo conectar a él. Y otros ejercicios como de Machine Learning, que es para predecir, por ejemplo, información de dengue, información de malaria, entre otros, donde toda la información estadística me puede servir, y también otro como los polígonos de Thyssen, que me permiten focalizar espacios urbanos de manera prioritaria. Y otras como la regresión, donde yo puedo hacer una misma regresión, por ejemplo, logística, la puedo hacer a nivel espacial y priorizar algunos indicadores para realizar el impacto necesario. Eso era como lo que les quería contar, mucho para que lo utilicen, lo sigan haciendo, espero que lo utilicen bastante. Muchas gracias. Le damos paso a Juan Camilo y a Dayana Jiménez. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros queremos hoy en esta oportunidad compartirle la construcción de una página web que se creó en el marco del proyecto de inequidades, clase social y salud. Este proyecto es liderado por el profesor Gabriel Otálvaro. Nosotros inicialmente utilizamos desde este proyecto como la investigación como una herramienta para la salud pública. Esta herramienta nos permite indagar, entender y explicar eventos, y la finalidad es comunicar todas estos resultados de forma que haya una apropiación social del conocimiento, no solo para aquellos tomadores de decisiones, sino también para la comunidad a la que se está estudiando, a la comunidad que le interesa. Entonces, desde nuestro quehacer como GESIS, estábamos preguntándonos cómo contribuir con el proceso de la apropiación social del conocimiento derivado de esos proyectos de investigación, y que esos resultados no solamente queden en informes que se pasan a las instituciones. De esa forma, aprovechando el desarrollo tecnológico actual, propusimos una arquitectura web que nos permite utilizar plataformas de visualización de datos, como por ejemplo Power BI, Shining, que es gratuito, Tableau, y la conectamos a la bodega con la que cuenta el proyecto, en donde están todos los datos con que se construyen los resultados. También nos permitió cargar los informes generados dentro del proyecto para que la gente tenga acceso a ellos y puedan indagar. También se pudo incluir archivos multimedia que son generados a partir de estos espacios para que la comunidad tenga acceso en el momento en que lo deseen, y que estos resultados relevantes hagan parte de la comunidad, puedan acceder a ellos sin ninguna autorización, sin estar pensando en que si van a acceder a una base de datos o a una información están incurriendo en estas, en estas barreras que se ponen a falta de anonimización de datos y anonimización de información. Entonces nosotros con la metodología Scrum podemos dentro del proyecto recolectar información que nos permitió identificar qué eran las necesidades que íbamos a suplir con esta página web. Se hizo una maquetación que es la estructura visual, y se hizo una implementación. Esa implementación se evalúa, y con esta metodología es posible ir implementando a medida que se va evaluando. Buenos días. A medida que íbamos creando estas iteraciones, íbamos pensando y reuniéndonos con los diferentes
con los diferentes equipos que se formaron dentro del proyecto, apropiación social del conocimiento, el grupo de gestión de datos, etcétera, pensamos, bueno, ¿cómo podemos implementar esta herramienta web y cómo podemos mostrar los datos? Entonces, estructuramos los datos a partir de códigos en HTML, decidimos darle pues como su estilo en CSS, que son códigos para generar la interfaz y para mejorar, digamos, la interfaz. Bueno, digamos que para poder acceder a la página, que es este espacio que genera el proyecto, para poder acceder a la página que genera el proyecto, tenemos que ingresar por medio de la dirección www.ineclasesocial.com. Bueno, el link de acceso entonces es www.ineclasesocial.com. La página de inicio está dividida en 3 secciones importantes. En la primera sección encontraremos lo que es la barra de navegación, donde vamos a ver, entre otras, pues, digamos, todo el contenido que tiene la página. Vamos a encontrar unos botones donde podemos acceder a información relacionada con temas como lo que es la clase social, lo que son temas relacionados con los modos de vida, que son temas utilizados en el proyecto, comprensión cualitativa y otro equipo de desigualdades. Finalmente vamos a poder mirar todo lo que está relacionado con el proyecto Inequidad, Clase Social y Salud, una cartografía desde los modos de vida urbanos. Si navegamos entonces por los diferentes botones, por ejemplo en los modos de vida, nosotros vamos a encontrar en primer lugar información referente al tema que deseamos, ¿cierto? También encontrar material de apoyo y vamos a encontrar aplicaciones en estos botones. Por ejemplo, en modos de vida vamos a encontrar una clasificación de clase social, que son desarrollos que realizó los integrantes del proyecto. En este caso Andrés Ramírez y Sebastián Bedoya nos comparten este resumen referente a las clases sociales y otros compañeros este resumen referente a las desigualdades. En el menú podemos encontrar también la metodología que aplicamos en el proyecto. Sobre material académico podemos encontrar las diferentes bibliografías que utilizamos como referencia para los proyectos. También podemos encontrar material académico en el cual se tuvieron todos estos videos multimedia que nacieron desde los seminarios para poder reactivar la Red Latinoamericana de Clase Social y Salud. Si finalizamos vamos a encontrar lo que es la pestaña de podcast, donde tenemos cada uno de los episodios del podcast Desigualcast, que es una estrategia adicional que utilizamos dentro del proyecto para democratizar la información y, digamos, poder dar herramientas a las personas y que puedan generar debate y puedan, digamos, generar esos espacios para la crítica y podamos hablar de las desigualdades sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos paso a Andrea Rodríguez del Ministerio de Salud y Protección Social, quien nos está acompañando de manera virtual. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Y pues muy rápidamente voy a intentar poder explicar lo que ha avanzado el Ministerio frente a poder hacer esas mediciones de equidad y en el marco del observatorio. Entonces voy a inicialmente plantear unos antecedentes, digamos que como país y lo que ha hecho el sector en términos de información que permita avanzar a esos análisis. Aquí hago rápidamente un recuento histórico de lo que ha hecho el país en términos de avanzar a tener unos datos que permitan hacer unos análisis, que permita hacer una integración de la información y poder comprender qué es lo que pasa. Y decir que en el inicio, cuando pues, es un tema que todos conocemos, muy centrado en el financiamiento del sistema de salud, en poder tener datos y el ordenador entrar desde la enfermedad,
desde unos registros que permitan soportar unas transacciones para la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, se avanza a decir, bueno, tiene que pensarse también en comprender la situación de las personas y lograr mirar desde los territorios en un ejercicio descentralizado y avanzar a nivel nacional cómo esos datos pueden estar orientando no solamente políticas en términos económicos, sino también en términos sociales. Entonces, inicia con este ejercicio pensándose en unas plataformas de interoperabilidad, en una modernización de la administración pública, en tener unos datos, y avanzamos a tener en el 2007 un sistema de información que permita hacer unas transacciones en línea, que seguramente muchos han, y ahorita voy a mostrar como unos links de donde está depositada la información, que permita las fuentes, las distintas y muchas fuentes de información que tiene el sector, poder hacer un ejercicio transaccional y poder tener una bodega que permita hacer un análisis de datos, unos datos que parten desde el riesgo, desde la enfermedad, debe pasar algo para poderlo registrar. 2013 y 2015 poder tener, y nos acordamos hace unos 12 o 13 años, la información que se tenía era de sola la enfermedad y los perfiles epidemiológicos un poco reducido y solamente información dispersa. Avanza el país a tener una información unificada, centralizada, a cualificar esos datos, a cualificar el análisis y la información que se tenía disponible. Y ahora avanzamos a unos ejercicios de interoperabilidad y de historia. Entonces, esto como unos antecedentes. Inicialmente el ministerio empieza a plantearse un ejercicio desde las funciones del aseguramiento, del financiamiento, de la oferta, del demanda y del uso, y lograr tener una gran cantidad de datos, pero luego tener unos promedios, mirar unas tasas globales, pero empieza a hacerse el análisis, bueno, ¿y qué pasa con unas desagregaciones? ¿Qué pasa con lo que está en los sitios donde no tenemos internet? ¿Qué pasa con, más allá de mediar el registro, la calidad de la atención, con el reconocimiento de las necesidades de las personas? Y esos son los antecedentes, digamos, este es como el ciclo donde empieza el ministerio a decir, bueno, hay unas fuentes de información, hay unos registros, hay unos datos, hay unas encuestas, unas lógicas y unos marcos conceptuales que avanzan en la medida en que van avanzando esos marcos normativos, unos registros centrados en el evento, pero más allá de la persona que se registra por varias fuentes de información, unas encuestas nacionales que solo llegan a tener unas representatividades regionales y algunas inclusiones forzosas en las ciudades, pero que no dejan ver esas necesidades que a veces no se registran y que están ahí de presente. Encuestas con otros enfoques, pensamos en enfoques de determinantes sociales, encuestas que se han trabajado desde la determinación, y el profesor Rey, un saludo especial, y que nos ayudó con la encuesta de salud bucal, donde empezamos a mirar el reto que implica poder avanzar en estos marcos conceptuales y lograrlos concretar para ver las realidades de una manera distinta. Entonces empieza a hablar de una disposición de conocimientos, empieza a hablar de las salas situacionales como espacios de gestión del conocimiento, como intercambio de esos datos, luego de poder avanzar en esa cualificación de fortalecimiento de la población. Y aquí debo dar también gracias como institución al doctor Mojica, porque desde hace 12 años ha venido acompañándonos en ese proceso de fortalecimiento de capacidad, con los datos que existen y poder que ese sistema de información avance a no pensarse solamente en transacciones económicas o en la enfermedad, cómo avanzar a pensarnos un sistema que responda y que dé a las necesidades de las personas, que nos dé información útil desde las realidades locales, pero además que nos permita hacer esas mediciones. Entonces, empezamos a trabajar de la mano con el doctor Mojica, con personas como Claudia Mola que estuvieron en el ministerio, y que empezamos con la información que había a poder hacer esas mediciones de desigualdad. Que se avanza hacia finales del plan decenal en un atlas de inequidad, y ahí está el link donde ustedes pueden consultar, donde aquí me voy a permitir, no estoy segura si acá se ve, no sé si se está viendo la pantalla. Hola. Sí, se está viendo la pantalla. Bien, entonces un atlas que está en el repositorio de la OPS, ya a finales del plan decenal anterior, se empieza a visibilizar esas mediciones posibles desde los datos, desde el hoy de los datos, desde lo que tenemos, por región, unas relaciones, unas brechas de inequidad, donde claramente, y lo presentaban al inicio, avanzamos en unos objetivos de manera de promedios, de manera de tasas y poblacionales, pero
con unas brechas importantes de inequidad, unas cosas injustas y totalmente prevenibles y con algunos resultados desde el curso de vida. Entonces, avanzamos de la mano en esta disposición de la información, de datos, y a hoy poder tener, empezar a seguir fortaleciendo ese observatorio de equidad. Reconocer entonces aquí y decir que el objetivo que plantea el observatorio y que parte de las funciones que tiene el ministerio como una institución en el marco del Estado es poder avanzar en esos análisis, en configurar escenarios de gestión del conocimiento que permita esas desigualdades sociales, pero que de cara también sea un intercambio entre los datos que hay, entre la información que existe y en las limitaciones en el momento en que se van haciendo esos análisis, poder fortalecer ese sistema de información como un ejercicio abierto, que se consolide y permita difundir esa información, que nos permita dar insumos para la formulación de las políticas, de los acuerdos que hacemos como sociedad, pero que también incluya a los actores clase. Entonces, aquí desde esta información que tiene, que dispone el ministerio en sus páginas, y que ahorita lo vamos a ver más en detalle, permita ser usado por toda la población, academia, por todos los actores, por sociedad civil, por organizaciones, y que nos permitan decir, mire, esto no funciona, estos son los límites, se requiere que esto avance, esa información de una manera distinta. Entonces, esto puesto en un observatorio, ¿cierto? En una posibilidad de mirar esas desigualdades. Y entonces en esos objetivos específicos, un ejercicio que se viene fortaleciendo desde hace una década, poder lograr decir, hay que estimar esas desigualdades sociales, hay que entender y comprender qué es lo que está pasando, analizarlas, brindar evidencia estratégica para esas desigualdades, pero que permitan hacer una incidencia en la política pública, evaluar con ese enfoque de equidad, seguramente muchos indicadores, muchos planes de desarrollo con indicadores de promedio que permiten mirar unas disminuciones, pero que cuando se abren en esas desagregaciones nos damos cuenta que toda una agenda inconclusa y una agenda atrasada por avanzar. Consolidar y difundir ese aporte y esa traducción social, que no se quede solamente desde la academia, desde los datos estadísticos, desde las significancias, sino también lograr que la gente pueda aportar y pueda entender qué es lo que está pasando, poner los problemas en boca de todos, promover esas redes de conocimiento, y creo que eso es un ejercicio Andrea, de te avanzar. quedan 3 minutos. Dios, gracias. Y construir un espacio de articulación. Entonces, esa misión que tiene el observatorio es poder lograr ser líder y puesto desde el ministerio, lograr ser líder en la generación de ese conocimiento, pero una avanzada con todos los actores que permita lograr visibilizar qué está pasando y lograr hacer incidencia en los acuerdos de sociedad, en los instrumentos de política para reducir y eliminar estas desigualdades. Voy a entrar muy rápido, decir entonces que se ha construido un modelo conceptual desde el uso de ese conocimiento, preparación de estos datos, como les decía, muy de la cara ese sistema de información que tiene que avanzar, que tiene que permitir responder a esas necesidades, transformar esos datos que sean usados por todas las personas que estén a disposición, que se pueda traducir ese conocimiento y usarlo para poder avanzar en hacer acciones y poder modificar las problemáticas. Solo para decir, se construye entonces, o se actualiza mejor, tomado del modelo de España, del modelo de los determinantes sociales, con apoyo de la OPS, el doctor Mujica, la doctora Solar, y aquí en rojo colocar aquellos elementos que son importantes para el país, que se reconocen y que tienen una vigencia en lograr construir y poder avanzar para esos análisis. Reconocer el contexto ambiental, los conflictos sociopolíticos, los 40 años que ha tenido el país de violencia, que viene ahorita con el ejercicio de poder hacer una reconciliación del informe, dispuesta de los resultados del informe de la verdad para no volver a repetir esas cosas injustas en el país, que implica la pertenencia étnica y el racismo, como mencionaba la profesora Janet Mosquera, y el problema no es la pertenencia, el problema no es la raza, el problema es cómo la sociedad responde a esos diferenciales. Condición migratoria, que no es menor, víctimas, sectores del conflicto, y el régimen de afiliación, que ha venido mostrando claramente a medida de los distintos análisis que se han hecho, cómo hay unos diferenciales y cómo dan unas respuestas en términos de resultados en salud. La operación entonces... Andrea, te queda un minuto. Bueno, gracias, ya voy a terminar. El equipo interdisciplinario, reconociendo que no debe ser solamente
saludistas, epidemiólogos, un ejercicio de políticos, derecho, un ejercicio de todas las disciplinas que permita una red de conocimiento desde todos los actores. Y aquí, bueno, solo los links para decir hay una información dispuesta que tiene que avanzar en clave de medir esas desigualdades, de medir esas injusticias, no solamente promedios, y es un reto importante de todas esas fuentes de información que tenemos diversas aquí para mostrar un poco la información que está dispuesta y que voy a dejar los links en el chat, el sistema, el modelo geográfico que permite que la información esté dispuesta. Estas son unas líneas de análisis, la sombrilla del observatorio, hay distintos observatorios que se han creado por normas institucionales, por normas de Estado, entonces el avance es lograr que todos estos observatorios puedan estar haciendo unos análisis visibilizando esas inequidades, no solamente desde promedios, sino definiendo solo unos indicadores que permitan mostrar esas realidades. Y para ponerlo en las páginas, esto tiene que está puesto para que todas las personas puedan entrar, puedan opinar, y tiene que avanzar en esas estratificaciones que no son solamente variables, sino que permiten los análisis para la acción en todos los niveles. Acá con logo rojo, ocupación, pertenencia étnica, un registro como el certificado de hechos vitales que tiene esta información desde hace 20 años, que ha aumentado en el registro, pero que la calidad es muy poca para poder lograr análisis robustos. Entonces, eso nos llama a pensar en unos análisis, hemos avanzado en unos indicadores, pero tenemos que avanzar en unas propuestas, además de análisis estadísticos, de análisis multinivel, análisis que permitan hacer reducción. ¿Qué hemos avanzado? Está el Atlas, que trabajamos con la OPS, infografía, boletines, documentos técnicos, pero creo que algo importante, redes de conocimiento a nivel regional, porque claramente las políticas públicas y los acuerdos no los hacemos solamente nacionales, sino debe ser de manera conjunta, de manera regional, pero también de cara con la población, reconociendo que tienen las necesidades las personas. ¿Qué pasa con las personas? Y son datos que a veces no estaban en los registros ni en las encuestas, pero que sí las personas tienen necesidades. Acá por colocar un ejemplo, en el Observatorio de Migración, encuentros comunitarios, metodologías como el Círculo de la Palabra, donde se analiza con las personas qué está pasando. Ustedes se dan cuenta, salen resultados de información que no está escrita en ningún registro, que no va a estar en ningún dato cuantitativo, pero que de cara son necesidades que debemos resolver. Entonces, queremos avanzar en estos ejercicios, no solamente desde el dato estadístico, que también debe robustecerse, sino complementar y poder comprender esas necesidades. ¿Qué de cara debe avanzar los observatorios con ese sistema abierto a la información? Un proceso de gobernanza de datos. Hay una gran cantidad de datos que necesitamos que sigan siendo utilizados, que se analicen, que pueda visibilizarse qué hace falta, pero además un ejercicio de seguridad, de gobernanza de la información, un proceso de métricas y estándares de salud, documentación de estas fuentes que permitan avanzar esos enfoques diferenciales, enfoques de interseccionalidad, que nos dé insumos para hacer esos análisis de desigualdad y desde un enfoque de derecho, pero que también haya un ejercicio de construcción del proceso pedagógico para la cualificación de los datos. Les mostraba, hay variables que ya no son estratificadoras, pero que algo pasa, no se registra bien, no hay importancia en el dato, no hay una calidad de la información. Entonces es un ejercicio conjunto que tenemos que permitirnos ser sensibles para qué estamos registrando ese dato, qué avanza, y más allá de registrar el dato, cuando un profesional, cuando un médico, una enfermera está haciendo una atención que implica cuando estoy viendo a un gitano o estoy viendo a una población distinta, a un afro, a una persona que se reconoce como indígena. Entonces, este proceso pedagógico es todo un reto para Andrea, todos. tenemos Acabo con estas dos. Ok, listo. Solo estas dos, gracias. Algunas reflexiones, entonces, este observatorio se ha venido construyendo y se fortalece con eso, pero de cara y estar en el Estado y en las instituciones de gobierno, permite que se avance esos desarrollos tecnológicos que respondan a desarrollos conceptuales y metodológicos, cómo esas tecnologías nos permiten avanzar en esos desarrollos. Fortalecimiento de redes de conocimiento que sean con la comunidad, con la sociedad civil, sistemas de información que registren de manera mixta esas necesidades de las personas en los territorios a través de la vida. Es un tema que claramente hay que discutir, y las encuestas poblacionales, datos nacionales, regionales, pero que no nos logra dar unos datos de lo que está pasando en el territorio en términos de comportamiento. Equilibrio entre los recursos financieros que tenemos como país y humanos frente a las necesidades de información, cómo se fortalece el Estado y la gobernanza
a través de una redistribución de esos recursos que permita que se fortalezcan las instituciones para responder a estas necesidades de datos. Equilibrio entre lo tecnológico y la exigibilidad del derecho a la salud. Y aquí súper importante el ejercicio de la ley estatutaria, pensar que no es un ejercicio solo que se lidera desde este sector, sino todos los sectores en clave de poder volver al sentido común, de poder tener información y reconocer la realidad. Y aquí solo 2 ejemplos: el impuesto regresivo, impacto en el uso de los recursos naturales, la ley de asbesto, como unos procesos que no tuvieron muchos datos, pero que sí hubo un gran ejercicio desde la movilización y desde la información de la realidad y las necesidades de la población. Fortalecimiento de capacidades territoriales, sectoriales e intersectoriales para analizar esas inequidades que respondan claramente a una estrategia de atención primaria en salud. Y que esa interoperabilidad y esos avances tecnológicos que llevamos pues nos permitan avanzar esos análisis intersectoriales. Vamos a reconocer no el ejercicio de manera vertical, sino un ejercicio más tridimensional. Una sinergia entre comunidades, academia y gobierno para lograr esos acuerdos de sociedad, lograr el sentido de los registros de los datos que visibilicen esas inequidades, que sean insumos para permitir no solo estrategias poblacionales, sino que también nos permita reducir esas inequidades. Incidencia en los instrumentos de política y claramente las metas que deben en el plan de desarrollo, en los planes de salud pública, en los planes de ordenamiento territorial, en los planes territoriales de salud. Lograr que todos los territorios y el nivel nacional puedan avanzar a decisiones de Estado. Casi siempre detrás de cada registro hay una historia y hay historias que no se registran, pero que la gente tiene de cara a necesidad y poder avanzar en estos datos. Dejo los links para que ustedes puedan mirar la información que existe y bueno, continuamos en la construcción, que es el momento de poder avanzar todos como sector. Gracias.